en vorterix.com. Creo que van a pasar los años, van a seguir pasando los años y la gente no va a dejar de hablar de algunas cosas puntuales, cosas que han sido íconos de la cultura, en algunos casos, como es el caso de Los Redondos, por ejemplo, íconos de la cultura, pero irremediablemente vinculados a lo social, ¿sí? Yo creo que hay pocas expresiones en el mundo, como Los Redondos quizás, y esto lo decía el maestro Alfredo Rosso en algún momento, los Grateful Dead en los Estados Unidos, de generar esto durante 50 años, un público muy fiel, que va y lo sigue, que acampa en todos lados, que no importa dónde estén, digo, es una celebración el hecho de peregrinar hacia un punto de encuentro que termina siendo, en este caso, un recital, ¿no? Su expresión terrestre más clara es un concierto. Creo que le va a pasar a Led Zeppelin, de forma invariable le va a pasar a AC/DC. En Argentina creo que le va a pasar a Sumo, digo, a Charlie, al Flaco. Pero Los Redondos ingresan en una categoría distinta. ¿Por qué? Porque son de los pocos artistas, para mí, esto es una visión totalmente personal, que en un momento dado perdieron la forma humana, ¿sí? Es decir, dejaron de estar corporizados como seres humanos y pasaron a otro estadio. Digo, llámese deidades, imágenes míticas o místicas, divinidades, espíritus, un ente. Creo que Los Redondos son eso, son algo impalpable que más allá de los años por venir, van a estar ahí como algo que genera lo que no genera otra cosa. Hablando de artistas, muy pocos pueden generar eso, que tiene misterio, que tiene sugestión, que tiene algo prohibido, inclusive la cuestión de la independencia, el recorrido que tuvieron, el inicio siendo un combo totalmente contracultural en años pesados de la Argentina, como segunda mitad de la década del 70, la performance, el happening, y de ahí pasar a ser una banda de estadios. No hay muchos casos en el mundo que sean como Los Redondos. Y Los Redondos, yo siempre digo, son una banda para mí muy argentina, por eso es raro que les haya ido bien en otro país de Latinoamérica, por ejemplo, por ese rasgo de argentinidad que tienen en las letras, en los guiños del indio, en su público, inclusive, que es un público, no es estándar, digo, es muy argento también. Pero si uno piensa en Uruguay, pensamos en un lugar muy parecido a Argentina. La verdad que somos muy, pero muy parecidos. Y Los Redondos estuvieron en Uruguay, estuvieron más de una vez, pero llegaron, si mal no recuerdo, la primera vez con Bang Bang, entre lo que era Bang Bang y La Mosca y la Sopa. Y la verdad, hay una historia detrás de Los Redondos en Uruguay, porque en ese momento no había redes sociales, entonces si no iba un cronista de acá a cubrir lo que pasaba, olvídense de cualquier tipo de cámara, tenía que ser un cronista uruguayo que contara lo que fueron las andanzas o desventuras de Los Redondos en ese país. Jorge Costigliolo, que es periodista uruguayo, que es escritor además, acaba de sacar en el mes de abril un libro que se llama Lunáticos Viajantes, las increíbles andanzas de Los Redondos en Uruguay, y lo tenemos ahora del otro lado del charco, de forma literal, para charlar un ratito con nosotros. Hola Jorge, Dani Jiménez te saluda acá. Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo le va, alcalde? ¿Cómo va todo por ahí? Un saludo para toda la prestigiosa audiencia de Vorterix. Bueno, muchísimas gracias, digo, por la buena vibra, Jorge, para charlar. Digo, apenas me enteré de que salía este libro sin tenerlo todavía. Ahora vamos a hablar de eso, porque hay versiones ebook, más allá de que leí algunas notas tuyas donde sos un romántico del papel, como somos casi todos. Digo, cualquier lector de bien debería ser un romántico del papel. Pero no sé si coincidís un poquito conmigo, Jorge, en esto que contaba. Digo, Uruguay, Argentina, estamos hablando de casi la misma idiosincrasia, pero es el único lugar donde ellos fueron. Pero en ese momento, digo, finales de los 80, después igual más adelante regresaron y a lugares más grandes, digo, desde la esquina hasta lo que podía ser el Centenario. Digo, el crecimiento de ellos fue exponencial en todos lados, pero también tuvieron su recorrido uruguayo muy particular que vos reflejás en este libro. Sí, claro, Los Redondos para ubicarlos vinieron pocas veces a Uruguay, vinieron 4 veces, quizás yo digo pocas veces a Uruguay y de repente alguno que está en una provincia de Argentina dice acá nunca vinieron. Bueno, tiene razón. Los Redondos estuvieron entre el 89 y el 90, vinieron 3 veces y luego hubo una década larga hasta el 2001, cuando ya vinieron siendo Los Redondos que con su leyenda a cuestas, ¿no? Que se presentaron 2 veces en el Estadio Centenario. Pero los primeros shows fueron todavía con esa pátina underground que arrastraban, que ya no eran el under de los 80
porteño, ¿no? El under, de repente uno puede pensar Ataque 77 o Todos tus muertos, que hagan sus primeros pasos para 150 personas de Los Redondos, ya habían pasado ese escalón. Y acá en Uruguay se creyó tímidamente que podían estar a ese nivel. Y en realidad no fue tanto, fue como una cosa como más para poca gente. Y quizá por eso la leyenda también se haya agigantado. Pero también el viaje que hacen ellos, algunas imágenes estamos viendo ahora, justamente, ahí en la esquina bar, digo, para un público todavía chico, en Argentina tocaban, creo que ya a esa altura, no sé si llegaban a 1000. Yo recuerdo haberlos visto antes de la presentación de La Mosca y la Sopa, también entre Bang Bang y el año 91, y eran 1800, es decir, todavía no se había generado lo que se generó después. Pero allá existía por ahí esa fiebre como comenzaba a notarse acá, ¿o era un poco más moderado? No, era más moderado por el hecho también de que, primero, porque como decías vos al principio, no había redes sociales, no había tampoco grandes publicaciones que reflejaran lo que estaba pasando con Los Redondos. De repente te llegaba una Cantarrock, una Rolling Stone, un Sigue Clarín, pero no era una cosa que circulara con la velocidad que puede circular ahora. Ese show que estabas mostrando ahí es el segundo concierto de la esquina, en diciembre del 89. Si no me equivoco, no estuve ahí, pero está buenísimo verlo. Aparte, creo que ya no estaban tocando para esa cantidad de gente, ahí hay 150 personas a reventar. Sí, es verdad, acá estaban tocando casi para 1000, pero es antes del despegue, de todas maneras. Y, por ejemplo, vos en el libro hablás, digo, desde con empresarios, con periodistas, con músicos, de lo que pasó allá. En estas 3 primeras, que estuvieron un poco más pegaditas, ellos allá, ¿cómo se manejaban también? Porque, viste, yo decía recién que Bang Bang es el disco que les hace perder para mí la forma humana, aprovechando la falta de redes sociales, una banda que se resiste a la televisión todo el tiempo. Uno tenía o la suerte de cruzárselos en la calle o los veía en un show. No había forma que en la semana supieras qué hacían Los Redondos. En teoría, obviamente, todos pensábamos que se estaban drogando, porque era lo que se creía en el imaginario juvenil de aquel momento. Pero allá ellos durante los shows, entre un show y el otro, salían, no salían, se supo un poco cómo era el movimiento de ellos, ¿mantenían el hermetismo clásico? Bueno, yo era muy chico en ese momento, no los estaba persiguiendo, era chico y no tenía plata, entonces no los perseguía tampoco como con esa efusividad de fan, pero lo cuentan algunas de las personas con las que conversé para el libro, periodistas que en esa época trabajaban como agentes de prensa o periodistas que trabajaban como periodistas, que los llevaron a comer, los tipos querían ir a comer un chivito, querían a ver cómo era la Rambla de noche, no tenían una cosa de reviente. Tampoco Montevideo lo permitía en ese momento y creo que tampoco lo permite ahora, pero estaban como más interesados por el día a día, por la cotidianidad del uruguayo, por conocerla, que por vivir una experiencia de rockstar, porque creo que tampoco lo eran ellos, ¿no? No eran rockstars en el sentido de creérselo. Claro, no, creo que de todas formas, digo, más allá de que a la gente no se puede escapar, para mí la ausencia de redes sociales los cubría mucho más. Si bien tenían ese vallado de hermetismo, que obviamente estaba vinculado con el misterio, con no saber qué hacía un artista sacando los conciertos, el único lugar donde los podías ver, yo siempre digo, a día de hoy, cada conferencia de prensa del Indio es un show, porque habla lo que habla entre canción y canción es lo que al otro día los medios van a escribir, porque no hay otra forma, porque aparte con las notas también siempre fueron bastante reticentes. Cuando fueron allá, digo, por lo que pudiste reconstruir con el libro, hablaron con medios uruguayos, digo, tuvieron esa chance, porque acá era, nada, una especie de distancia bastante grande. Bueno, sí, hablaron con los medios, está documentado, no hay muchos registros encontrables, o por lo menos no pude hacerme de lo que dice la leyenda. Sé que hablaron con algunos periodistas que ni ellos mismos tienen aquellas cintas con los programas. Sí hay uno muy interesante que está en YouTube, lo pueden encontrar, que es una charla con un periodista que se llama Gustavo Rey, que además fue, si no me equivoco, unos días después de aquel concierto en obras en el que al Indio se le fue un poco la boca y mandó a
a un periodista a comer excremento, digámoslo de alguna manera. Sé que hay gente que está tomando mate ahora y que le puede caer mal el comentario. Pero sí, no lo querían el contacto, pero lo terminaron haciendo, no sé si porque se apiadaron del hermanito menor que siempre fue Montevideo, o si porque en realidad vieron que no había un afán policíaco, ¿no? En torno a la figura de ellos, ¿no? Que no querían verduguearlos y exponerlos ay, ¿por qué se llaman Los Redonditos? ¿O por qué sos pelado? ¿Por qué se droga? ¿No? Había una cuestión de interés genuino en la obra, y bueno, eso se refleja en las entrevistas, ¿no? El Indio estaba muy atento para con los periodistas, y la verdad que son ejercicios de esgrima intelectual esas charlas. Ahora, muy buena frase, esgrima intelectual. Jorge, por ejemplo, para esta que estamos viendo ahí en la ficha del centenario del 22 de abril del 2001, supongo que ya los testimonios que recogiste deben haber cambiado un poco. Yo recuerdo tener amigos que me decían, me tomo el buquebús. Y se habían tomado el buquebús, digo, como para ir a ver un partido de Copa Libertadores, iban al centenario como para ver a su equipo con Peñarol, y después se volvían y se quedaban allá y hacían lo mismo que acá, por ahí paraban o en la calle o en alguna plaza o caían el mismo día. ¿Pudiste reconstruir cómo fue esa fecha también? Bueno, esas fueron 2 fechas, 22 y 23 de abril, hace poquito se cumplieron los 20 años. Sí, ya fue otra cosa, ¿no? Ahí ya eran los redondos mitos. Vino el buquebús, vinieron muchos bondis fletados especialmente para eso, y además hubo un recibimiento bastante importante de este lado, porque no olvidemos que bueno, vos lo decías, ¿no? Que la leyenda de Los Redondos había crecido de los dos lados. Entonces, los anfitriones eran los pibes que de este lado viajaban a ver a Los Redondos, a Mar del Plata, a Racing, a River, claro. Luego fueron a Córdoba. Y también el ánimo era otro, porque estaba la leyenda negra. Entonces, la leyenda negra de los líos, de los muertos, de los cuchillos. Entonces, cierta parte de la prensa se hizo eco de lo que hablaba la prensa sobre todo de Buenos Aires, ¿no? De los canales de cable que están 24 horas contando muertos o contando heridos o contando detenidos. No pasó nada, hubo sí incidentes menores, disturbios, pero no hubo nada que lamentar. Nos comportamos como ciudadanos ejemplares. El problema no eran ustedes, éramos nosotros los que mandamos para allá. Pero hay que entender, digo, sumado a lo que vos decías, que estábamos a 3 años y medio, casi 4, de Olavarría, ¿no? Que es como... Claro. Es un punto de inflexión en la historia de Los Redondos. Es la primera vez que yo recuerdo estar con mi vieja viendo la conferencia de prensa de Crónica TV, y mi vieja diciendo, ¿ese es el Indio Solari? Claro, era alguien que, la verdad, había generado una especie de mito tan grande, bien ganado en un punto, digo, a través de su pluma, su retórica, las pocas notas que había dado, como decía Enrique Sims en algún monólogo, desayunaba pastel de palabras el Indio, pero era algo inédito el hecho de verlo en movimiento, hablar por fuera de un concierto, en esa, bueno, conferencia de prensa que es histórica, creo que por 1997, y fíjate lo que son las cosas. Él volvió a Olavarría solista muchos años después, donde terminó siendo, bueno, lo que fue el desastre de la última vez que tuvimos la chance de estar presentes ahí con Vorterix. Jorge, yo quería preguntarte, entendí una banda, yo lo decía, me parece muy argentina, Los Redondos, como La Renga, ¿viste? Tienen como esos guiños que son muy propios de el que vive acá, por eso no sé si les hubiera ido bien en otro país de Latinoamérica, como le pasó a Soda, los Cadillacs, Pericos y demás. Pero a través de los años, por ejemplo, el fan uruguayo, ¿los hace tan propios o está esa cuestión de que no es uruguayo y toma un poquito más de distancia? ¿O los ha adoptado como propios también? No, yo creo que Los Redondos es una banda que no tiene, es como es una discusión interesante, ¿no? Es como Gardel, ¿no? Todo el mundo dice que es de una nacionalidad, pero lo toma como propio, ¿no? Uno dice que es uruguayo y otro dice que es argentino. El uruguayo sabe que Los Redondos son argentinos, pero no tiene una bandera. Los Redondos son un fenómeno ecuménico, si se quiere, o por lo menos ecuménico para quienes vivimos de los dos lados del Plata. No hay un problema con que Los Redondos sean argentinos. Nunca se dijo de ellos, o por lo menos yo nunca escuché hablar a nadie en términos de nacionalidad para con Los Redondos. Eso habla muy bien del público, pero habla muy bien del artista también, ¿no? Como que logró trascender
la frontera que vos decías, bueno, los pibes se tomaban el buquebús, y se toman el buquebús para venir a Montevideo y después se toman un bondi también para ir a Tandil. Entonces es como que capaz que más cerca venía a Montevideo que ir a Tandil. No tiene sentido ponerle colgarle una bandera al fenómeno cultural, cuando es perfectamente entendible en los dos lados, ¿no? Quizás en otro lugar, en otro contexto, sería más difícil de comprender. Claro. Pero en este caso no, este caso es absolutamente abrazable. Estamos charlando con Jorge Costigliolo, bueno, es el autor de ese libro que estábamos viendo ahí, sí, de Lunáticos Viajantes, las increíbles andanzas de los redondos en Uruguay. Fíjense que es un lindo ladrillo para regalarse a uno mismo o para leer, qué sé yo, de acá al invierno. Me parece que primero es lectura y todo lo que caiga a la mano, uno, por lo menos para mí, debería leerlo. Y segundo, porque nada, alimenta. No tuve la chance todavía, pero debe estar muy bien narrado seguramente, y tenés un montón de páginas para aquellos que le da miedo que el libro se termine. ¿Viste? Es como la película, cuando te quedan 15 páginas y decís, ¡ay, ya se termina! Leí en una nota, Jorge, justamente que estabas dando, y te preguntaban cuánto tiempo te llevó. Y decía, bueno, 33 años de alguna manera, ¿no? Hasta llegar hasta acá y poder tenerlo encima, en la piel, y después un tiempo más corto. Pero sacando todo eso o el romanticismo de la respuesta, ¿caminaste mucho? ¿Tuviste muchas puertas que a veces se cerraron? Porque es lo que decías al principio vos. A ver, para reconstruir notas hay que ir al 89, 90. Pasaron 30 años. Digo, es un material que es muy difícil que hoy exista en cualquier tipo de medio, salvo que vayas al archivo de un diario. ¿Cómo fue todo ese proceso de reconstruir, de hablar, de buscar? Bueno, muchas puertas no se cerraron porque como estamos en pandemia ya estaban cerradas de antes. Fue, digamos, de alguna manera fue una experiencia un poco extraña porque prácticamente salí bastante poco de casa para hacerlo. Hubo mucho Zoom, mucho teléfono, mucho mail, mucho Messenger. Y bueno, por suerte di con las personas indicadas, ¿no? Gente que está en Chile ahora, gente que está en Buenos Aires, gente que está en Cabo Polonio, pero que más o menos eran rastreables y bueno, se prestaron para poder acceder a los documentos. Gente también de Montevideo, amigos que me dijeron, mirá, yo tengo esto que te puede servir. Y yo, ¿qué vas a tener? Y la verdad que eran unos documentos que eran oro puro. Las negativas tuve las obvias, ¿no? El Indio y Sky, claro. Me dijeron que no, o no me contestaron, no importa qué me dijo cada uno, pero yo ya sabía que ese no lo tenía. Claro. Entonces, bueno, nada, eso fue. Y además el corte temporal y el corte, la edición, lo subjetivo del asunto también me hacía acotarme mucho a lo que yo conocía. Entonces, no tuve tampoco que indagar en demasiados personajes, ¿no? Yo más o menos sabía dónde estaban, sabía quiénes eran y sabía cómo ubicarlos. Bueno, ahora vamos a la pregunta que te debe interesar a vos también y a mucha gente que nos está viendo ahora. Si queremos conseguir el libro, lo queremos leer, ¿cómo hacemos acá en Argentina, por ejemplo? Bueno, hay 3 opciones. Una es pedirle a algún amigo que venga de Uruguay que se lo lleve, que no sé cómo está el tema de la frontera. 2, hay algunas librerías uruguayas, pienso en Isadora Libros o en Escaramuza, por decir 2 nomás que me las acuerdo, que tienen ventas al exterior. Y si no, se puede conseguir en ebook, en Casa del Libro, creo que es la más conocida ahí, pero está en Amazon, en todas las plataformas de venta de literatura. Literatura en el sentido amplio, en internet. Así que no hay demasiadas excusas. Además, es un libro que se lee rápido, así que si no lo quieren, no van a tener tiempo ni de aburrirse. Jorge, te hago ahora sí la última porque me quedó colgadita. Voy a ir casi al comienzo de la charla, pero esa curiosidad de periodista. La Esquina Bar, por ejemplo, después se transformó en otro lugar, terminó siendo una parrilla. ¿Viste lo que le pasa a veces a algunos lugares míticos? Sí, ¿siguió funcionando para la música? No, funcionó en ese periodo, 89, 90, creo que en el 91 ya no existía más. Ahora me parece que hay una cervecería, pero no dejó de existir. Como eso es un mito, es como aquello de tecido de cemento, ¿no? Es como claro. Tecido de la esquina. De repente hay gente que vio a alguien en la esquina y dice, pero yo lo vi a ustedes en la esquina. Y dicen, mirá, hay mucha gente que dice que fue a ver a Los Redondos, a este show o a cualquiera de los otros. Si hubiera habido la cantidad de gente que dice que fue, todavía estarían saliendo.
Y aparte es muy loco, lo estamos viendo ahora, ¿no? Que 120 personas, qué chance increíble. Y algo que pensaba yo, y lo charlaba el otro día, no recuerdo con quién, para este momento, ponele el año 89-90, la lista de temas de Los Redondos era una lista, a ver, ignífuga. Tenías desde, no sé, Los Piratas, Mi Genio Amor, Ladrón de mi Cerebro, Mariposa Pontiac, Nuestro Amo Juega al Esclavo, Jijiji, Nadie va a escuchar tu remera, Motor Psico, Nadie es perfecto. La verdad que la lista de canciones, Vaca Cubana, después, bueno, venía Blues de la Artillería, un poco más adelante, pero Vencedores Vencidos, todo un palo. Claro. Digo, era la lista de temas que tenían de los 4 discos editados hasta el momento. Que era una bestialidad. Es una lista de grandes éxitos. Incluso hay Fabián Jara, que es un DJ, el DJ residente de Feliz, allá paso el chivo, que los vino a ver de Buenos Aires a Montevideo en el 89 y tocaron Criminal Mambo, que es un tema que dice él que no se tocaba habitualmente. Y él preguntaba, che, está tocando el tema que no lo tocan nunca. Y nadie le daba bola. Claro, era la primera vez que tocaban Los Redondos, no sabía. La gente, el público no sabía, pero él que ya tenía varios shows encima, se sorprendió por eso, porque la lista de hits es como decís vos, es ignífuga, ¿no? Era un cañonazo. Por el amor de Dios, hago un poco de memoria, me pongo a pensar, en serio, las canciones, a ver, tocaban lo que tenían en los discos. Era eso. Es que quizá también en esa época ya habían hecho lo mejor de su obra. Después hicieron cosas grandiosas, ¿no? Pero si Los Redondos no hubieran existido más a partir de ahí, ya sería genial lo que hicieron. Sí, yo creo que con esos 4, hasta La Mosca, si querés, con esos 5 discos podías tener Redondos toda la vida. No porque el resto no haya sido, ¿no? Pero me parece que estábamos repasando recién canciones que estaban en cualquier lista de cualquier noche de un show de Los Redondos. ¿Sí? Motor Psico, pegada a Semená, pegada a La Parabellum de Buen Psicópata, pegada a Fusilados por la Cruz Roja, pegada a Jijiji. Por el amor de Dios, qué lista increíble. Y lo último, también hay un detalle, cuando ya va a Uruguay no tiene bigote. Viste que es el fin del indio con bigote y la corbatita. Está cambiando justo el look en ese momento. Sí, ya era el indio pelado de lentes negros. Sí, el que conocimos en las remeras, de ahí en adelante. Exactamente. Jorge, la verdad, un placer haber charlado con vos estos minutos. Ahí lo pueden seguir en Instagram, @j_costigliolo. Sacó este hermoso libro al cual llegaremos dentro de poco, que son las increíbles andanzas de Los Redondos en Uruguay, que estamos viendo ahí, Lunáticos Viajantes. Seguramente mucha gente que nos ve ya lo debe tener agendado. Te mandamos un abrazo gigante y acá estamos para lo que necesites, ¿eh? Un abrazo para vos y para todo el público escucha y a la claque que aplaude también. Vamos arriba entonces. Abrazo, Jorge. Abrazo. Ahí pasaba, Jorge Costigliolo. Bueno, lindo ladrillo para leer, ¿eh? A ver, no le pregunté el resto de las cosas para que lo puedan leer ustedes dentro del libro, si no, no tiene sentido que lo compren. Yo ya lo quiero. No voy a pedir que me lo manden, Jorge, si no te lo hubiera dicho al aire. Sé que estás en el Zoom, de todas maneras, así que me hago el boludo y quizás lo escuches. Para cerrar esta bonita charla que tuvimos con él, vamos a ir a un video que, por ahí lo aclaro, no es la mejor calidad del mundo, no es el mejor audio del mundo, tampoco es algo impasable, digo, quédense tranquilos. Pero quería cerrar la nota anoche cuando pensaba y veía la grilla del programa y dije, estaría bueno un tema de La Mosca y la Sopa. Sí, hay un tema que a mí me gusta mucho de ahí, que es Salando las Heridas, que me parece una canción gigante. Y elegí una versión de Huracán que se ve y se escucha dentro de todo bastante bien. Más allá de lo que es el tema, presten atención a 2 cosas. Una, lo bien que sonaban en vivo Los Redondos. Siendo los 5, en este caso, después sumaría músicos, el Conejo Jolivet, etc. Acá todavía creo que eran los 5. Año 94, Huracán. Fíjense eso, lo bien que sonaban ellos, muy parecido al disco, pero con una calentura bien de escenario. Y por otro lado, el trabajo arquitectónico que hace Sky en la guitarra es para que termine el tema, abrazarlo y decir, flaco, vení conmigo a casa, no sabes cómo te quiero. Redondos, Huracán 94, Salando las Heridas.